Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase en TH112 sobre la doctrina de la iglesia, y esta es nuestra última sesión en esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de la iglesia. Y hoy vamos a llegar a los últimos 4 subdoctrinas, que va a ser número 13, el diezmo; número 12, número 14, la iglesia y la novia, y número 15 va a ser el Estado, ¿no? El Estado, y por fin el cuerpo de Cristo, número 16. Vamos a comenzar y abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y vamos a hablar sobre este concepto de el diezmo, ¿no? Vamos a hablar sobre este concepto, el diezmo. Bueno, primeramente, vamos a leer versículo 10, Malaquías capítulo 3, que es el versículo principal que usa la gente para enseñar sobre este concepto del diezmo, ¿no? Note bien aquí. Aquí dice en versículo 10, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y dice, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros también bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, note bien. Note el contexto de este versículo, Malaquías capítulo 3. Primeramente, si usted toma el tiempo, y te quiero animar de hacerlo, ¿no? Tome el tiempo de estudiar el libro de Malaquías. Estos 4 capítulos son, mira, chiquitos pero picosos. Note bien, todo el capítulo se está dirigiendo ¿a qué? Se está dirigiendo a Israel. Y ahora, en Malaquías es la última oportunidad donde Israel se puede arrepentir, y Dios le promete que si lo hacen, ¿no? Y le dice, haz esto conmigo, y al fin no lo hicieron. Pero aquí en este versículo, cuando él dice en versículo 10 sobre este concepto, lo que se nombra el diezmo, ¿no? Dice, traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto, ¿no? Dentro de su contexto, está dirigido directamente a Israel. Y con todo respeto, no está dirigido, ¿ves?, al pueblo gentil o los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a explicar lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, tú tienes que entender otra cosa. El diezmo no solamente es 10%. En el Antiguo Testamento podía llegar, depende en cómo se aplicaba, entre 21 y 27% de todos los diezmos que se entregaban. Aquí solamente está hablando de un diezmo de 10%. Pero vamos a explicar qué es el diezmo, en la forma como lo entendemos definitivamente en el Antiguo Testamento, ¿no? El diezmo es la práctica de dar 10% de nuestro pago a Dios, ¿no? Estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Y esto también es llamado almacenando el diezmo, o almacenando el diezmo, ¿no? Por algunos que requieren que el diezmo le sea dado al Señor por medio de la iglesia local. Eso es lo que mucha gente quiere hacer. Lo que ellos están haciendo, ellos están trasladando el concepto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero ahora, no tenemos un versículo, con todo respeto, no existe ni un versículo singular en el Nuevo Testamento en donde enseña eso. Ha sido nuestra práctica en millones y millones y millones de iglesias, simplemente porque así nos enseñaron a nosotros. Pero bíblicamente no lo hallamos en el Nuevo Testamento, pero así es que muchas iglesias hoy día lo enseñan. Ahora vamos a ilustrar este punto. Mientras que algunos cristianos están en desacuerdo, y hay muchos, ¿no?, el principio del lugar de Dios para adorar es la base para almacenar o traer el diezmo, ¿no? Eso sí lo reconocemos en el Antiguo Testamento. Y si tú lo quieres estudiar un poquito más a fondo, lo puedes ver en el libro de Deuteronomio capítulo 12, ¿no? Ahora, en el templo en el Antiguo Testamento era, mira, quiero que usted note 3 cosas del Antiguo Testamento. Número 1, el lugar central. Era el lugar central caracterizado por la presencia de Dios. Ahí estaba el Señor en ese templo físicamente. Eso sí estamos claros sobre el templo del Antiguo Testamento. 2,
poseía el símbolo de redención. Poseía el símbolo de redención. ¿Y qué era el símbolo? Te recuerdo que había un altar de sacrificio. Ahí estaba bien claro, ¿no? Donde se sacrificaba y se derramaba la sangre sobre ese altar. La tercera cosa que notamos del templo en el Antiguo Testamento es que era donde el hombre de Dios servía. Ellos iban a servir ahí, dentro, el hombre, los sacerdotes, ¿no? Y los levitas iban a servir ahí precisamente. Eso sí, estamos claros sobre esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos tres atributos caracterizaban la iglesia local, ¿no? Desde allí, el principio de traer el diezmo a la folí o almacén, ¿no? Continúa en la época de la iglesia conforme según muchos lo enseñan. Así. Pero la verdad es que no hallamos eso en el Nuevo Testamento, es que no está ahí. Se enseña, se practica, pero eso no lo hallamos en ninguna parte del Nuevo Testamento con todo respeto. Tenemos que ser bien claro en esto. Ahora, si es que tú crees en el diezmo del Nuevo Testamento, ¿no? En cual nunca se menciona, ¿no? Y lo que pasa aquí es que hay debates en quiénes van a dar y quiénes no van a dar, ¿no? Y estos debates continúan hasta el día. Por ejemplo, algunos o alguna gente, ellos retienen o detienen, ¿no? Sus diezmos en la iglesia local porque ellos no están de acuerdo, ¿no? En cómo ellos gastan los fondos. Bueno, si ese es el caso, estos cristianos deben de adherirse a otra iglesia, deben buscar otra iglesia donde ellos pudieran con todo su corazón hacer sus contribuciones en una buena conciencia, si así es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro diezmo actual le pertenece a la iglesia local, si es lo que tú crees, ¿no? Y el dar a otras organizaciones que se derivan de la iglesia y debe ser solo algo adicional del diezmo, si es que tú crees en eso. Ahora, pero tú tienes que entender algo, que el Nuevo Testamento enseña algo completamente diferente. Solamente lo que estoy haciendo aquí es relatando lo que mucha gente enseña en la iglesia actual hoy día, ¿no? Conforme a este concepto del diezmo. Porque el principio principal del Nuevo Testamento es el dar. Ese es el principio del Nuevo Testamento. Dar del corazón. Dar del corazón. Ahora, tú te recuerdas que yo te había dicho que en el Antiguo Testamento había tres cosas que caracterizaban el símbolo, el templo del Antiguo Testamento, ¿no? Uno, que era el lugar central donde, por la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento Dios ya no está físicamente en el templo, ya no está en una iglesia. La resurrección de Jesucristo, Él salió del lugar santísimo. Eso sabemos que eso no existe en el Nuevo Testamento. Dos, que poseía el símbolo de redención. Bueno, ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el símbolo de redención es la cruz, donde Cristo ya murió y resucitó. Tercero, es donde el hombre de Dios servía. No, ahora eso no estamos, ahora eso ya no existe. Lo que existe es que ahora nosotros somos llamados a salir afuera, ir y hacer discípulos en el nombre del Señor y bautizando en el nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay diferencias grandísimas, distintivas en el Nuevo Testamento, porque el principio del Nuevo Testamento es dar, es ofrendar, ofrendar. No existe, con todo respeto, el diezmo. Eso es un concepto del Antiguo Testamento que muchas iglesias han tomado la decisión de traerlo del Antiguo Testamento y implementarlo y imponerlo sobre el Nuevo Testamento, pero no se encuentra un versículo en el Nuevo Testamento para apoyar eso. Ahora, ¿cuál es el principio del Nuevo Testamento? Bueno, dame un ejemplo. En 2 Corintios capítulo 9, por favor. En 2 Corintios capítulo 9, mira lo que dice, comenzando con versículo 6. Dice: pero esto os digo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni siquiera por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Entiende eso?
sea, este es el principio principal del Nuevo Testamento. Es ofrendar, dar de tu corazón. Este es el principio. Es ofrendar y dar de tu corazón. No hay una cifra, no hay un porcentaje donde es obligatorio a darlo. Eso sí existía en el Antiguo Testamento, pero no existe en el Nuevo Testamento. Ahora, ellos también, muchos que creen en el diezmo de hoy día, ellos utilizan el libro de Génesis capítulo 14, por ejemplo, en versículo 20. En Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Eso está claro. Eso está claro en el Antiguo Testamento. Una vez más, ese principio no se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a terminar brevemente aquí con Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y si usted toma el tiempo de estudiar ese libro, tú vas a ver que Malaquías capítulo 1, versículo 1, comenzando con ahí, y capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, está dirigido exclusivamente, solamente al pueblo de Israel. Esta idea de Malaquías capítulo 3, versículo 10, te dice, traer todo el diezmo al alfolí. La iglesia no tiene un alfolí, un almacén. Para que haya alimento en mi casa, ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, entiéndeme algo. Esta fue una promesa a Israel, pues, y él le estaba pidiendo a Israel arrepentirse. Eso es lo que él estaba pidiendo a ellos. Ahora vamos a su doctrina número 11. La iglesia y el Estado. ¿Cuál es la iglesia y el Estado? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, por favor. Este es el número 14 de nuestras subdoctrinas. El Estado y la iglesia y el Estado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Miren lo que dice el versículo 21. Ellos le dijeron del César. Te recuerda que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, ¿no? Y ellos le respondieron. ¿De quién está inscrito la imagen sobre una moneda? ¿Te recuerdas eso? Y él le responde en versículo 21. Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues da al César lo que es del César y Dios a lo que es de Dios. Ahora, hay un fenómeno en muchos países en Latinoamérica que es muy diferente que en Norteamérica, que es muy diferente en Europa. Y esto es algo que tenemos que entender. La Biblia enseña que hay una separación. Hay una separación entre la iglesia y el Estado, la iglesia y el gobierno. El fenómeno en Latinoamérica es que la iglesia se ha sometido debajo del gobierno. Este es el fenómeno, porque eso no lo hallamos aquí en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Lo que sí vemos es la opresión, la persecución del gobierno del Estado sobre la iglesia, pero el sometimiento no está ahí. Eso está bien claro aún. Si usted estudia cuidadosamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú vas a descubrir que el judaísmo, la religión de los judíos, ¿no? Y el templo, ¿no? Nunca se sometió al gobierno de los romanos. Ahora, sufrió debajo del gobierno de los romanos, pero nunca se sometió. Sufrió la persecución, pero no se sometió. Igual en el Nuevo Testamento, la iglesia cuando ella nace, ella es perseguida, sufre debajo de la opresión, pero nunca se somete al Estado. Lo que tenemos hoy día, el fenómeno hoy día, especialmente en Latinoamérica, es que la iglesia se someten al gobierno, al Estado. Ahí donde hallamos una violación bíblica de la palabra del Señor. Vamos a explicar este asunto. La iglesia y el Estado, la iglesia y el gobierno. Al distinguir la obediencia a Dios de la obediencia a César, César representa el gobierno, ¿no? Jesús identificó el principio importante de dos diferentes reinos, la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado, ¿no? Los dos son instituciones divinas y ordenadas por Dios, pero deben mantenerse separadas, ya que ellos tienen dos distintos propósitos. Cuando la iglesia y el Estado se unen, la integridad, ¿no?, de cada institución casi siempre se cuestiona. Esta separación vamos a decirlo así, no le es prohibido.
no le es prohibido en el envolvimiento a los cristianos en el área de la responsabilidad social. Un gobierno de la gente, por la gente y para la gente es anarquía a menos que sea gobernada por principios que son evidentes y eternos, los cuales son reflejados en las escrituras. Y este es uno de los problemas de Norteamérica, por ejemplo. Porque allá en Norteamérica hay este concepto grande, ¿no? Donde tenemos un gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Ahora, lo que hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Que han trasladado esa idea, ese concepto del norte, lo ha traído aquí, ¿no? Ahora, cuando el pueblo se gobierna ella misma, siempre vamos a tener caos. Ahora, vamos a ser francos aquí. Así no es hoy día. No estamos en una sociedad de caos donde el pueblo sigue eligiendo los corruptos, los mismos corruptos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces para seguir dirigiendo el Estado, ¿no? Y luego ese Estado quiere imponer sobre la iglesia. Este es el caos que tenemos cuando unimos las dos cosas, la integridad de ambos se va a cuestionar y ahí donde estamos hoy en día. Vamos a ver si podemos, se lo podemos ilustrar así, mira. Jesús, y esto es importante, a ver si lo digo correcto, Jesús nos enseñó no solamente en rendir a Dios, sino también a rendirle a César, al Estado, ¿no? Los cristianos, por lo tanto, son responsables en obedecer las leyes, pagar impuestos, orar por aquellos en autoridad y activamente hablar y respaldar a Dios y sus leyes en el gobierno. Eso está bien claro. El problema es que hoy en día tenemos muchos cristianos, entre comillas, que están violando los principios del gobierno. Mira, mientras que el gobierno no te pide a violar nada de la palabra, tú tienes que obedecer y someterse a ella. Y esta es una de las áreas que muchos cristianos hacen aquí en Latinoamérica. Le roban los impuestos al gobierno. Tú andas mal, con todo respeto. Andas mal. Mientras que el gobierno no te pide a ti violar la palabra del Señor, tú debes someterse al gobierno. La palabra del Señor está bien clara, bien clara. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de aplicar esto? Bueno, el ejemplo de los cristianos que se envuelven en el sistema político demuestra en cómo Dios los usa a ellos para que sean sal y luz en el mundo. Ahora, yo creo que tú sepas que los creyentes no están prohibidos en participar en el gobierno. Ellos no están prohibidos. Pero tú debes ser sal y luz en el gobierno. Y no debe ser permitido que te corrupten en este proceso. Y lamentablemente así terminan muchos, ¿no? Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Y para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, versículo 14. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Yo no sé por qué hay tanto cristiano que tenga vergüenza de ser cristiano. Yo no comprendo eso. ¿Tú te recuerdas del profeta Daniel? ¿Te recuerdas, joven Daniel? Abre su Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 2. Daniel capítulo 6, versículo 2. Y dice esto, dice: y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieron cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Ellos sirvieron al rey, a pesar que el rey era malo. Les sirvieron. Nosotros tenemos que entender el principio. Cristo enseña, ¿no es? Dale a César lo que le pertenece a la iglesia y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a hablar del número 15, su doctrina número 15, la novia de Cristo. La novia de Cristo, ¿no? Abre su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 32, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 32. Cristo dice esto: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo, a la iglesia. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo cuando él dice: grande es este misterio.
Efesios capítulo 5, versículo 32, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Note que la relación de Cristo con su iglesia es ilustrada por aquella como le da, como la de un esposo a su esposa. Cristo es llamado el esposo y su iglesia es llamada la esposa. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para que él pudiera santificarla, limpiarla y glorificarla. Esta es la iglesia es conocida como la novia de Cristo que él ha purificado, ¿no? Ahora, vamos a ilustrar esto con el Antiguo Testamento, ¿no? Varias novias son típicas de la iglesia. Incluyendo, por ejemplo, Eva en Génesis capítulo 2, Rebeca en capítulo 24 de Génesis, Asenat en Génesis capítulo 41 y Sefora en Éxodo capítulo 2. Y te lo voy a mostrar. ¿Tú te recuerdas el cántico de Salomón? El cántico de Salomón. Y el cántico de Salomón es casi siempre interpretado, ¿ves?, tipológicamente como la unión y comunión entre Cristo y su iglesia. Te lo voy a mostrar. Ahora, en Génesis capítulo 2, vaya ahí conmigo brevemente. En Génesis capítulo 2, y nota lo que dice versículos 23 y 24. Y dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, históricamente lo que ha sucedido es que todo el mundo ha relatado esta escena de la mujer, ¿no? ¿Ves? Como la iglesia que es la novia de Cristo, ¿no? Ahora vamos a seguir en Génesis capítulo 24, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 24, versículo 1 al 7 es otro ejemplo de esto. Mira lo que dice comenzando el versículo 1. Abraham era viejo y entrado en años y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Ahora, él está pidiendo a su siervo ir a buscar una esposa para mi hijo. Este es el contexto, ¿no? Y en versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme en esta tierra, debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo, no lo llevas. El Señor Dios de los cielos que me tomó de las casas de mi padre y de mi tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él mandará un ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Ahora, Abraham le está recordando a este siervo que hay una profecía que se tiene que cumplir. Y aquí es otro ejemplo de una novia que le pertenece a este hombre santo. La iglesia históricamente ha interpretado, históricamente, que este es otro ejemplo de la novia de la iglesia. Solamente estoy explicando cómo la iglesia tradicionalmente lo ha traducido. Ahora, en Génesis capítulo 41, por favor, abre sus Biblias ahí. Génesis capítulo 41, versículo 45, dice esto, dice, y Faraón llamó a José y por el nombre de Sanapanea, dice, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Otro ejemplo de dar la novia, ¿no?, al hombre justo, ¿no? Vamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, por ejemplo, y note lo que dice aquí en versículo 21. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Moisés accedió a morar con aquel hombre y Dios a su hija Sefora a Moisés. Otro imagen es de que la novia es de Cristo o de la iglesia. Ahora, si lo vamos a aplicar en términos más sencillos, ¿no? Así como las esposas deben ser sumisas y reverentes hacia con sus esposos, así también los cristianos deben someterse y adorar a Cristo en su iglesia. Y esto es lo que tenemos que estar bien claro sobre esto.
Ahora vamos al último, ¿no? El último aquí, y muy sencillo, el número 16 es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 27. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Esta es la última subdoctrina debajo de la doctrina de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice aquí en versículo 27, 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora, nosotros somos colocados en el cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo. Eso está bien claro en la Biblia, ¿no? Eso está súper claro en la Biblia. Ahora, permíteme. En 1 Corintios capítulo 12, vamos ahí, por favor. Y le quiero mostrar. Ahora, mira lo que dice aquí en versículo 13, por ejemplo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos y ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Cuando tú y yo cuando nacemos de nuevo, y esta es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Somos colocados dentro de lo que se nombra el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿no? Y eso, ahora vamos a rezar al versículo 27, este mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 12, dice, ahora bien, vosotros sois, ¿qué? El cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Esto se está dirigiendo a aquellos que son verdaderamente los creyentes que han nacido de nuevo. Ahora, la iglesia, vamos a explicar este concepto de esta manera. La iglesia en el Nuevo Testamento es llamada el cuerpo de Cristo, y refleja el organismo espiritual de toda la iglesia sobre la tierra. Y cuando la iglesia local es llamada el cuerpo de Cristo, los aspectos espirituales son siempre enfatizados. No la enseñanza eclesiástica, no la denominación, no la organización. El cuerpo de Cristo está enfatizando las características espirituales de la iglesia. Ahora, si lo vamos a ilustrar de esta forma. Mientras la iglesia es considerada como el cuerpo, asimismo también los miembros individuales son vistos como partes del cuerpo de Cristo. Y para que cualquier iglesia funcione apropiadamente, cada miembro debe de hacer su parte en un espíritu armonioso de cooperación con los otros miembros. Y si la iglesia de Corinto hubiera aprendido esta lección, muchos de sus problemas habrían sido resueltos. Pero por fin la iglesia terminó bien, pero tuvo que sufrir por mucho tiempo, igual como muchas de las iglesias que tenemos hoy en día, donde los miembros, entre comillas, tienen la tendencia de funcionar como llaneros solitarios individualmente, que yo tengo mis derechos, yo voy a hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana voy a aparecer, no voy a aparecer, etcétera, 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 etcétera. Con razón las iglesias hoy en día son débiles y ineficaces, no, son casi inútiles, porque no llevan a cabo los propósitos de una verdadera iglesia. Ahora, se reúnen, ¿ves? Se reúnen a escuchar un sermoncito con los brazos cruzados, y cuando terminan, amén, y salen igual como entraron. Ahora, si vamos a aplicar este principio, cuando los cristianos rompen, a veces lo digo así, cuando los cristianos rompen la armonía de la iglesia, ellos traen vituperio sobre el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que siempre pasa en muchas iglesias. Mira, Dios es el que edifica la iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia. No somos nosotros. Nosotros obedecemos los preceptos escriturales que Dios viene a compartir con nosotros para ponerlo en práctica. En práctica. Por esa razón, aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él.
En Mateo 16, 18 dice esto, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es Cristo el que edifica, Cristo el que levanta la iglesia. Nosotros obedecemos siendo miembros del cuerpo de Cristo.